Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver toda la psicología del desarrollo de Jean Piaget, incluyendo los 4 estadios, evidentemente. Como bibliografía estaré recomendando el libro de Piaget, Los estadios de la psicología del niño. Vamos a ver brevemente en este video los 4 estadios, es decir, sensorio-motor, preoperatorio, operatorio concreto y operatorio formal, además de otros conceptos fundamentales como inteligencia, pensamiento, adaptación, organización, asimilación, acomodación y la relación entre ontogénesis y filogénesis. Así si quieres comprender toda la psicología de Jean Piaget de una forma lo más clara, breve, amena y precisa posible, quédate en este video que te será una herramienta fundamental para rendir tus parciales y finales. Lo primero que tenemos que decir de Piaget es que él era epistemólogo, es decir, lo que más le interesaba es estudiar cómo las personas conocen y comprenden el mundo y la realidad. Por tanto, su tesis fundamental es que el desarrollo cognitivo de cada individuo es comparable al desarrollo evolutivo de la especie humana. Es decir, la filogénesis o el desarrollo de la especie está íntimamente relacionado con la ontogénesis o el desarrollo cognitivo individual. Para decirlo de la forma más clara y amena posible, la mente del niño es comparado a las mentes de las personas primitivas y las mentes del adulto es comparado a la mente moderna, por así decirse, y todos los estadios intermedios. Por eso es que su estudio se llama epistemología genética, ya que va a estudiar ambas génesis y cómo se relacionan entre sí, es decir, el surgimiento de las estructuras cognitivas en cada uno de los estadios. Por tanto, para Piaget, el desarrollo es siempre hacia la complejización de la estructura cognitiva. Piaget demostró que el niño concebía, conocía y comprendía el mundo de una forma muy distinta a lo cual lo hacen los adultos. ¿Cuál es la diferencia principal entre la mente del niño y la mente de un adulto? Es que ambos comprenden la realidad de forma diferente. Sus estructuras cognitivas son distintas. De hecho, la estructura cognitiva va variando a lo largo del desarrollo del niño y por lo tanto, a la medida que va aprendiendo y contactando con la realidad, el pequeño científico, decía Piaget, y experimentando y poniendo a prueba sus hipótesis, la mente se va complejizando. Esa es la segunda tesis fundamental, que la estructura cognitiva varía a lo largo del desarrollo y que evidentemente no es la misma la estructura cognitiva del niño que la estructura cognitiva del adulto. Esto se da en la interacción del mundo. Sostenía que los niños van comprendiendo o complejizando su comprensión del mundo que los rodea mediante la experimentación de discrepancias entre lo que ellos ya saben o creen saber y descubren de su entorno y cómo deben ajustar sus ideas en consecuencias. Es decir, por ejemplo, el niño tiene una preconcepción del mundo, se encuentra que la realidad le responde contrariamente, es decir, desafía su conocimiento y por lo tanto debe acomodar su estructura cognitiva. Esto lo veremos más adelante con asimilación y acomodación. ¿Cuáles son las 4 etapas del desarrollo cognitivo según Piaget y las que vamos a ver brevemente sus características? La sensorio-motor entre los 0 y 2 años, preoperatorio entre los 2 y 5 o 6 años aproximadamente, operatorio concreto entre los 6 y 12 años y operatorio formal de los 12 años en adelante. Por lo tanto, para Piaget, el desarrollo cognitivo va a ser una relación entre el desarrollo precisamente producido por esta maduración biológica y la interacción con el medio. La maduración biológica es importante también para Piaget. No cualquier niño de cualquier edad va a comprender cualquier concepto, sino que obviamente tiene que darse un proceso de maduración de las estructuras físicas o biológicas como el cerebro, el sistema nervioso y demás. Por lo tanto, para Piaget, la inteligencia va a ser el desarrollo de la complejización de la estructura cognitiva,
Para la construcción del conocimiento es indispensable la acción del organismo. Y no cualquier tipo de acción, sino una acción que tiende a conocer precisamente, a realizar internamente lo que se hace externamente. A estas acciones Piaget las denomina esquemas. Todos nacemos con esquemas, por ejemplo los esquemas reflejos que tienen los bebés. Esos esquemas reflejos, succionar, tomar de la mano, etc., luego pueden volverse intencionales y voluntarias cuando el niño, por ejemplo, empieza a tomar objetos o chupar los objetos. Y eso les va a ir permitiendo conocer el mundo que le rodea. Por lo tanto, la construcción de estas estructuras cognitivas es lo que marca el desarrollo gradual de las estructuras. Para Piaget, lo que cambia a lo largo del desarrollo es la estructura cognitiva, es decir, las características generales de la posibilidad de acción interna o mental del individuo. Los cambios estructurales finalizan en la adolescencia, ya constituyéndose la mente del adulto. Así podemos concluir que para Piaget pensar u operar es resolver interna o mentalmente algo que antes debía hacerse físicamente, es decir, por ejemplo, mirando, manipulando, moviendo, etc. Pensar significa resolver una acción, pero con el pensamiento simbólico precisamente y no mediante la acción física. Así, la inteligencia para Piaget era la capacidad de adaptación al medio, pero no en un sentido darwinista, sino precisamente adaptar las estructuras cognitivas a la información que viene del medio. Estos son los conceptos de asimilación y acomodación. Son los fundamentales y los que forman parte de la adaptación. Precisamente la asimilación es como el niño va incorporando los conocimientos que provienen del mundo a su estructura cognitiva o su mundo interno. Ahora, esa incorporación por ahora no, por así decirse, resulta problemática. Ahora, la acomodación es cuando hemos aclarado que el mundo le responde lo contrario, es decir, ya no se adapta a los esquemas que él tenía prefigurado y por lo tanto tiene que modificar su estructura cognitiva acomodándola a los nuevos saberes o conocimientos que ha incorporado. Obviamente es un proceso dificultoso y que lleva tiempo. Empecemos con los estadios. El sensorio motor es el primero de los estadios. Comienza con el nacimiento y a partir de los reflejos incondicionados e inmediatos y trata obviamente de ir manipulando objetos para ir incorporándolos. Obviamente este finaliza cuando aparece el lenguaje, la principal capacidad operatoria que tiene el ser humano. ¿Cuáles son las características? Bueno, este estadio se subdivide en 6 estadios que deberían aprenderlos más o menos de memoria, pero básicamente va de estos reflejos incondicionados a precisamente la manipulación de objetos, la permanencia de objetos. Recuerden que el bebé no sabe distinguir cuando un objeto está y no está más, si este desaparece de su vista, por ejemplo, cuando es ocultado por un adulto o el adulto mismo se oculta. Luego el estadio preoperatorio, que va entre los 3 y los 5 años aproximadamente. El pensamiento preoperatorio se caracteriza precisamente por la incapacidad de operar aún de forma concreta y se maneja por conceptos intuitivos, egocéntrico y muy influido por la percepción del niño. Aquí destacamos el egocentrismo, el niño ve todo desde su perspectiva, desde su mirada y obviamente un pensamiento que es mítico-mágico. El pensamiento de la fantasía, de los cuentos de hadas, el ratón Pérez, etcétera, la hada de los dientes, todas estas cosas. O el pensamiento intuitivo mítico-mágico de creer que por ejemplo la luna le sigue, etcétera. ¿Cuáles son las características de este pensamiento? Empieza a desarrollarse la función simbólica, es decir, la adquisición del lenguaje, la centralización, el niño ve todo desde su aspecto o estímulo o situación, el pensamiento intuitivo, el niño cree que cuando sabe algo, lo sabe precisamente por su intuición, por lo que cree. Egocentrismo, lo ve todo desde su perspectiva. Serialización, cuando el niño aprende a organizar objetos por su tamaño, forma o característica. Clasificación, la capacidad de nombrar e identificar objetos por su apariencia. La inhabilidad de conservación es la incapacidad de percibir la transformación de las formas, masa y volumen. Esto lo vamos a ver con la adquisición de la operación concreta. Y obviamente el animismo, el niño cree que las cosas inanimadas tienen agencia y voluntad.
Seguimos con el siguiente estadio, que es el de las operaciones concretas, operatorio concreto, entre los 6 y los 12 años aproximadamente. Los niños en esta etapa empiezan a considerar los puntos de vista de otras personas y a entender más de una perspectiva simultáneamente, y siendo un proceso un poco más lógico, flexible y organizado que obviamente el preoperatorio. Las características de esta etapa. Bueno, la descentralización, el niño es capaz de considerar diferentes aspectos de una situación, la reversibilidad, la capacidad de entender que unas cosas pueden permutarse por otras, por ejemplo, que 4 más 4 es 8, lo cual es igual a 8 menos 4, etc. Es hacer el camino de ida y el camino inverso. Por ejemplo, la forma en que un número multiplicado por otro es lo mismo, no altera el orden del producto, el resultado precisamente. La conservación, es decir, el niño ha adquirido la capacidad de entender el volumen y la masa y otras cualidades. Este es el clásico experimento en la que colocan un vaso de diferente forma, pero que contiene la misma cantidad de líquido, o una masilla o plastilina que, a pesar de las diferentes formas más extendidas o más acotadas, contienen el mismo volumen de plastilina. Y obviamente la paulatina eliminación del egocentrismo, que el niño ya es capaz de ponerse en la situación de otros y ver desde la perspectiva del interlocutor. Obviamente siempre facilitado si le das un ejemplo, por ejemplo desde el desarrollo moral. ¿Cómo te sentirías vos si una persona te tratara de esta forma o de la otra, etcétera? Y finalmente llegamos al estadio operatorio formal, donde el niño adquiere precisamente el pensamiento lógico y abstracto, el pensamiento proposicional. Aquí empieza a comprender precisamente, ya despegado de la operación concreta, o sea, ya no requiere de ejemplos visuales o a la mano para poder operar internamente, sino que puede pensar desde un punto de vista abstracto y simbólico. Puede empezar a pensar en cuestiones como la justicia, el bien, la igualdad, la equidad, etc., no relacionado precisamente a ejemplos concretos. Es el último estadio al cual deberíamos llegar todos y al cual ha llegado supuestamente la humanidad en la era moderna, científica, positivista, etc. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por todos los conceptos fundamentales que necesitarías saber de Piaget para rendir tu parcial o final de Psicología del Desarrollo. Y si te ha gustado, por favor, ya sabes qué hacer. Déjame un like y compártelo con todos tus compañeros. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de Psicología y Ciencias Sociales.